Le decía, el bloque número 5, elementos de control e inspección de diagnósticos y planes de igualdad por parte de la Inspección de Trabajo. Hemos hablado de estos planes, hemos visto también esta traducción del Real Decreto, todo especificado por Dirección General de Trabajo, pero ese instrumento jurídico imprescindible tiene muchos beneficios, pero se tiene que llevar a cabo de una determinada manera, realmente fehaciente. Si no está contemplado en la empresa, si tiene una serie de lagunas, si le resta información o le rellena en otra. Hemos seguido los protocolos, hemos diseñado esos planes de igualdad en función y en base a un diagnóstico preciso. Tenemos controlados los equipos de negociación que íbamos comentando. Cuando llega pues también esa inspección de trabajo es la hora también de la verdad. La inspección de trabajo es realmente quien decidirá y pone en tela de juicio la buena ejecución del resto. Por lo tanto, empresario que nos estás viendo, ¿eres consciente de estos planes de igualdad? Sobre todo en el sí de las empresas. Ahora ya tenemos esta obligatoriedad, ¿no? En empresas más de 100 trabajadores, pero es que el año que viene, porque ¿no? el tiempo sigue avanzando y de qué manera y vamos a tener las empresas de más de 50 trabajadores, o sea, cada vez las pequeñas empresas, no solo las medianas, también se van a unir y a subir a este carro. Pero sobre todo, ¿respetamos estos requisitos? ¿Vulneramos derechos? ¿Tenemos todos estos datos detallados? Y sobre todo, ¿mantenemos el seguimiento tan necesario? Vamos a hablar de ello gracias a la participación de la siguiente ponente, como es María Cinta Sanz Polo, inspectora de Trabajo y Seguridad Social de la Unidad de Lucha contra la Discriminación del OITSS, que es el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así que adelante, gracias María Cinta Sanz, y el escenario soy yo. Yo os voy a hablar de los elementos de control por parte de la inspección en la elaboración de planes de igualdad. Pero antes de pasar al análisis de estos elementos de control, me gustaría recordar que tal y como establece nuestra ley ordenadora del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de la función inspectora se encuentra la función de vigilancia y control de las normas legales, reglamentarias y el contenido de los acuerdos y los convenios colectivos en distintos ámbitos del orden social, entre los que se encuentran el sistema de relaciones laborales y las normas de tutela y promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral. La actuación de la inspección en materia de promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral constituye un área de actuación permanente, formando parte de la programación anual de la inspección en todo el territorio nacional, contando, por supuesto, con el correspondiente acuerdo de las comunidades autónomas. Pero además de esta actuación planificada por parte de la inspección, cualquier persona que considere que sus derechos en esta materia han sido vulnerados puede interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que la inspección actúe con el objetivo de restablecer los derechos presuntamente vulnerados. También podría presentar una comunicación anónima en el buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por vulneración de cualquiera de estos derechos en esta materia. En definitiva, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsamos de manera decidida una actuación inspectora con perspectiva de género. Adoptamos medidas para luchar contra las discriminaciones en el acceso al empleo, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las condiciones retributivas, y velamos por la tutela de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras. Para conseguir estos objetivos, lo que hacemos es intensificar las actuaciones inspectoras, entre las que se encuentran las actuaciones en materia de control de las medidas y planes de igualdad, ya que el plan de igualdad es una herramienta, un instrumento fundamental con el que contamos para poder detectar las situaciones de discriminación en el ámbito de la empresa por razón de sexo y eliminarlas dentro del seno de la empresa, ¿no? Es un instrumento jurídico que se introduce en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que resulta fundamental. El objetivo de esta ponencia es analizar los elementos de control por parte de la inspección en relación con esta obligación legal de elaborar un diagnóstico previo de situación y un plan de igualdad. De acuerdo siempre teniendo en cuenta los nuevos requisitos introducidos por el Real Decreto 901/2020 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 14 de octubre del 2020
y que ha entrado en vigor recientemente, el pasado 14 de enero del año 2021, de este año, y que viene a cumplir con la previsión de desarrollo reglamentario prevista en el artículo 46, en el apartado 6 de la Ley Orgánica de Igualdad, que es el apartado introducido por el Real Decreto Ley 6/2019. ¿Cuáles son entonces los elementos de control por parte de la inspección en esta materia? El primero, comprobamos que las empresas que están obligadas elaboran y negocian un plan de igualdad. Recordamos, bueno, las empresas pueden estar obligadas porque han alcanzado el número de trabajadores a partir del cual es obligatorio elaborar un plan de igualdad. Recordamos que desde el 8 de marzo de este año estarán obligadas todas las empresas de más de 100 trabajadores y desde el 8 de marzo del año 2022 estarán obligadas todas las empresas de 50 o más trabajadores. También pueden resultar obligadas en virtud de un convenio colectivo aplicable o por acuerdo de la autoridad laboral en sustitución de una sanción accesoria. Además, constatamos que se ha negociado de forma efectiva, es decir, que las partes han negociado de buena fe con vistas a alcanzar un acuerdo. Y no podemos olvidar algo importante, que todas las empresas, independientemente de su tamaño, aunque no estén obligadas a elaborar un plan de igualdad, tienen obligación de adoptar medidas de igualdad eficaces, que estén negociadas y, en su caso, acordadas con los representantes legales de los trabajadores, para poder eliminar las posibles situaciones presentes y futuras en materia de discriminación por razón de sexo en el seno de la empresa, y así que las empresas adopten una posición activa en materia de promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral. El segundo objeto, el segundo elemento que comprobamos la inspección es que se haya elaborado y negociado un diagnóstico previo de situación. La elaboración de un buen diagnóstico, de un diagnóstico preciso, resulta fundamental porque permite detectar las necesidades o las situaciones, las desigualdades en el seno de la empresa para luego poder adoptar medidas eficaces en el plan de igualdad, ¿no? Y por lo tanto, la inspección lo que hacemos es constatar que no solamente el diagnóstico previo de situación contiene datos, sino que también existe un análisis de dichos datos. El tercer elemento que comprobamos es comprobar que tanto el diagnóstico previo de situación como el plan de igualdad cumplen el contenido mínimo y obligatorio establecido en la normativa vigente. Si la inspección constata que tanto el diagnóstico de situación como el plan de igualdad no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios, o resulta insuficiente, actuará en consecuencia. Y recordamos que están obligados todas las empresas, también aquellas que han elaborado el plan de igualdad de forma voluntaria, que no estaban obligados, pero en el momento en que deciden elaborarlo tienen que respetar los requisitos legales y reglamentarios. El cuarto elemento al que me voy a hacer referencia es comprobamos que la negociación se ha realizado con las partes legitimadas para ello, ¿no? El Real Decreto 901/2020 regula los procedimientos de negociación de los planes de igualdad, incluye normas precisas sobre la composición de la comisión negociadora. Entonces, si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social constata que no se respetan estos requisitos y que no se han negociado con las partes legitimadas para ello, actuaría en consecuencia. También constatamos que los representantes legales de los trabajadores se respetan sus derechos de información y de negociación. La dirección de la empresa tiene que facilitar a los miembros de la comisión negociadora todos los datos, información necesaria para elaborar el diagnóstico previo de situación. Y si analizamos el anexo primero del Real Decreto 901/2020, observamos cómo la información es muy amplia, es decir, incluye datos para elaborar el diagnóstico como ingresos y ceses que se han producido en la empresa en el último año, especificando las causas, incluso concretando la edad, incluso las circunstancias personales o familiares. Por lo tanto, comprobamos que los derechos de información para los miembros de la comisión negociadora son mucho más amplios que los derechos de información y consulta regulados en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para los representantes legales de los trabajadores. También comprobamos que las medidas del plan de igualdad respeten la legalidad vigente y guarden correlación con los resultados del diagnóstico previo de situación realizado, y también que regulen o que incluyan medidas que incidan sobre los campos o áreas que se han considerado prioritarias, teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico previo de situación y los objetivos concretos de igualdad fijados en el plan de igualdad.
Un elemento fundamental que constatamos es que la implantación del plan de igualdad sea efectiva, sea real. Es decir, no queremos un cumplimiento formal, meramente formal de las obligaciones en materia de planes de igualdad, sino que lo que buscamos es un cumplimiento efectivo para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres en el seno de la empresa. Y el último elemento de control es constatar que las empresas realizan seguimiento y evaluación de las medidas incluidas en el plan de igualdad. El plan de igualdad debe incluir los objetivos concretos de igualdad y un conjunto ordenado de medidas evaluables, así como sistemas eficaces de seguimiento y de evaluación de si se han alcanzado los objetivos previstos. Y lo siguiente que nos planteamos es, ¿qué ocurre si las empresas incumplen estas obligaciones en materia de planes de igualdad? Bueno, pues recordamos que es función de la inspección, ¿no?, vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones vigentes y exigir en su caso responsabilidades pertinentes. Entonces, el incumplimiento de estas obligaciones constituyen el incumplimiento, por ejemplo, de la obligación de elaborar y de negociar un plan de igualdad, un diagnóstico previo de situación, o no negociarlo con las partes legitimadas para ello, o no llevar a cabo una implantación efectiva de las medidas del plan de igualdad, así como no respetar los derechos de información y negociación de los representantes legales de los trabajadores, constituyen infracción grave tipificada en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Si de estas situaciones se derivasen discriminaciones por razón de sexo, constituirían una infracción muy grave tipificada en el mismo texto refundido. O también cuando el incumplimiento de la elaboración del plan de igualdad, la obligación tenga su origen en un acuerdo con la autoridad laboral, también constituiría infracción muy grave. Por lo tanto, observamos que el incumplimiento de todas estas obligaciones suponen sanciones económicas para las empresas, sanciones que van desde 626 a 6.250 euros en el caso de infracciones graves y sanciones económicas que van desde 6.251 a 187.515 en el caso de infracciones muy graves. Pero además de estas sanciones económicas, puede traer otras consecuencias negativas para las empresas el incumplimiento de estas obligaciones, como es la pérdida de ayudas, bonificaciones y, en general, beneficios de acceso a programas de empleo, así como limitaciones en la contratación con la administración pública. Los beneficios del cumplimiento de estas obligaciones son indudables y nos ayudan a entender este cumplimiento efectivo de estas obligaciones en materia de diagnóstico previo de situación y planes de igualdad como una inversión a largo plazo y no únicamente como un coste en el que incurre la empresa, un coste económico y una inversión de tiempo, ¿no? Pero los beneficios son muchos, como decimos, ya que permite optimizar, ¿no?, pues la elaboración de un buen plan de igualdad, de una implantación efectiva en la empresa, permite optimizar los recursos humanos en la organización empresarial, mejora el clima laboral, reduce el absentismo y potencia la productividad, ya que permite que tanto los empleados como las empleadas puedan desplegar todo su potencial en favor de ese proyecto empresarial del que se sienten parte, ya que no podemos olvidar que las empresas están formadas por, con y para personas. Y con esto doy por concluida mi intervención y agradezco muchísimo a todas y a todos vuestra atención.